Ahora sí, comenzamos. Buenas noches a todos. Una clase más sobre este curso sobre Emuná, Bitajón, confianza y fe en Dios. Hoy la clase número 63, que la titulamos Dios es justo y recto. Y comenzamos la clase así. Cuando a la persona le llegan algún tipo de sufrimientos, ya hemos platicado cómo salir de ellos, cuál es el motivo por los cuales llegan ese tipo de sufrimientos. Ahora vamos a hablar esa persona que piensa que ese tipo de sufrimientos son casualidad, son coincidencias, etcétera. Y vamos a ver la gran diferencia de la perspectiva de vida para ver cómo nosotros debemos de vivir con esas altibajos de la vida. Y dice así, cuando una persona recibe alguna situación complicada, alguna situación que no le agradó, ya sea algún tema social, familiar, algún tema monetario, etcétera, etcétera, y la persona va a adjudicar esos problemas por la naturaleza, por coincidencias, por mala suerte, por el mal de ojo, incluso uno mismo puede culparse que él tuvo la culpa de hacer tal cosa, que hizo algo incorrecto, que se equivocó en hacer algo. Esto es un error grande de las personas. ¿Por qué? Y esto le va a provocar amargura, tristeza y depresión a la persona. Porque siempre va a estar pensando, fue mi culpa, fue culpa del otro, miren lo que me hicieron, miren cómo me maltrataron, miren cómo me echaron el mal de ojo. Seguramente mucha gente lo ha pensado, lo ha vivido o lo ha escuchado. Lemada Mordomea, ¿qué se parece esta manera de comportarse de la persona? Leven Shekibel Onesh Meaviv, un niño que recibió un castigo de su papá, Ubimkoli Kanal Takir Masabi, en vez de doblegarse, en vez de pedirle perdón al papá, en vez de aceptar su error, ¿qué hace este niño? Este niño, ¿qué hace? Directamente va con su papá y le dice, papi, mi hermano fue el culpable, mamá, mi hermana chiquita fue la culpable de lo que hizo, mientras este niño sabe que él tuvo su error. Y en vez de él aceptar y doblegarse hacia su papá, le echa la culpa a los demás. ¿Y qué va a pasar con este papá, con esta mamá, que su hijo, en vez de aceptar lo malo que hizo, le echa la culpa a los demás? El papá se va a enojar mucho más con este hijo. ¿Y de dónde lo vemos esto? Nosotros sabemos que cuando Adán, Arishon, el primer hombre, comió de ese fruto que era prohibido, cuando Dios le preguntó, ¿qué hiciste? Este Adán Arishon directamente que dijo, la mujer que tú me diste fue la que me dio de comer de ese fruto prohibido. Entonces, yo no soy el culpable. Y por supuesto que Dios se enojó. Escuche cuál es la base, el fundamento para la vida, para tener éxito en todo nuestro futuro. Yo no lo digo, nos lo dicen nuestros grandes sabios. Una persona llega a Rosh Hashanah, llega al fin de año, llega a presentarse con Dios y la persona tiene sus faltas. La persona sabe que falló en el año, pero la persona puede decir, ¿qué va a pasar? Dios perdona, no pasa nada, Dios es bueno. O la persona puede doblegarse, la persona puede aceptar sus errores, la persona llega a reconocer que se equivocó. Está escrito en el Tehilim, dijo David Amelech, Lev Nishmar, cuando una persona llega con el corazón roto con Dios, entonces Dios no va a reprocharle, no va a decirle no a ninguna tefilá de la persona. La persona va a ser recibida con todo el corazón por medio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es nuestro doblegamiento.
Dios quiere nuestra obligación. Dios quiere que aceptemos que nos equivoquemos. Cuando lleguemos a este nivel de aceptar que nos equivocamos, entonces vamos a llegar a niveles muy elevados y vamos a poder arreglar nuestros malos actos. De Omerlo, los y aquí todavía peor, si este hijo le dice al papá, papá, fue mi hermana la culpable, papá, yo no hice nada, fue el vecino. El papá no solamente se va a enojar porque el hijo no se doblegó, sino el papá se va a enojar todavía, ¿por qué más? Porque el hijo mintió. El hijo y cada uno de nosotros somos hijos de Dios, como está escrito en el Pasuk, Banim Atem Lashem Elokehem. Somos nosotros hijos de Dios. Y cuando el hijo se doblega hacia el Padre, entonces cualquier tefilá, cualquier pedido que le hagamos a Dios, Dios la va a recibir increíble. Y además hay un problema extra a todo lo que estamos diciendo. La persona, si ahorita yo les pregunto a cada uno de ustedes, después de 63 clases que hemos estudiado este curso, si yo les pregunto, ¿todo lo que te pasa viene de Dios? Me van a decir sí, todos me van a decir sí, porque ya hemos tratado de inculcar tanta fe en cada uno de nosotros. Aval, Humargish, pero cuando nos sucede algo y en la práctica tenemos que aceptar y tenemos que vivir con la realidad de que nos pasó algo y a lo mejor se nos complica reconocerlo, ahí es cuando es la prueba principal de la vida. Hoy en día podemos decir, todo es bueno, todo lo que nos manda Dios es para nuestro bien, todo tiene un propósito y un objetivo, pero en el momento de la prueba, quiero ver qué tanto estás confiando en Dios. Y así dijo Ramnatán en su libro. Escuchen qué palabras. Cuando la persona llega con Dios y le empieza a traer pretextos, le empieza a traer justificativos a Dios, entonces Dios dice, yo no quiero tus pretextos, yo quiero que aceptes que te equivocaste y quiero que te doblegues y digas, me equivoqué, perdón, me equivoqué. Y la verdad, mañana voy a tratar de corregir lo malo que hice. Dios a esa persona, a ese hijo lo va a recibir con los brazos abiertos, porque Dios sabe realmente lo que pensamos, lo que vivimos, lo que está dentro de aquí, lo que pensamos en ese momento, Dios lo sabe. Pero Dios en ese momento, ¿qué quiere? Que nos dobleguemos y aceptemos los errores que tuvimos. Vejen, mejor más sobre la Adam, todo lo que le pasa a la persona, debemos de creer que Dios es correcto y es justo. ¿Cuántas veces nos sucede, y lo digo personalmente, que a mí me pasa, yo creo que a muchos o a todos nos pasa, que a veces decimos esas palabras, no es justo. ¿Por qué suceden así las cosas? No es justo que suceda esto. Yo creo que muchos lo han pensado o alguna vez lo han dicho, pero este es un problema muy grave de cada uno de nosotros. El no aceptar de que todo lo que pasa es justo y que todo lo que sucede es recto y es lo que Dios quiere que pase. Y la persona no puede de buscar otras cosas que realmente no son. Si así te pasó, es que es justo. Si no lo entiendes por qué te pasó, para qué te pasó, ese es tu problema. Pero lo que te está pasando es justo. Y si alguien va en el coche y se le poncha la llanta, que no diga, no es justo. Si alguien va en el camino y choca, que no diga, no es justo. Si alguien va en el negocio y tiene algún problema económico, que no diga, no es justo, porque todo lo que nos sucede viene de Dios y todo lo que pasa es exactamente lo más justo que sucede en este mundo, porque Dios te lo mandó. Ahí viene lo más difícil. Incluso que por la lógica, la persona
se le complica pasar estas situaciones difíciles que Dios le está mandando, la persona tiene que tirar su intelecto, la persona tiene que deshacerse de esas cosas lógicas y tiene que tirar esa frase de no es justo, porque a veces hay cosas no justas a nuestro entender, que la naturaleza me mandó algo que no es justo. Por ejemplo, una persona buena le pasa algo malo. ¿Qué diríamos todos? No es justo. Pero si Dios lo mandó, es justo. En otras palabras, nadie puede decirle a Dios que hizo algo que no está bien. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, Dios, la verdad se te olvidó que esta persona es buena y le mandaste algo malo? Que nosotros vamos a juzgar a Dios, nosotros vamos a decir, no es justo lo que mandó Dios, que Dios no es justo, Barminan, Dios es lo más perfecto que puede existir. Entonces, cuando a la persona le sucede algo aparentemente no justo a sus ojos, en ese momento comienza la emuná. En ese momento es cuando comienza la fe verdadera y la seguridad completa en Dios. Porque cuando al bueno le va bien, al malo le va mal, ¿qué dices tú? Es justo y Dios lo mandó porque Dios es justo. Pero cuando al malo le va bien y al bueno le va mal, la persona dice, piensa que según la lógica no es justo. Y ahí es cuando empezamos esa frase, no es justo. ¿Por qué suceden así las cosas? Dios, ¿se te olvidó que esta persona es buena? Una persona mala le va bien. Dios, ¿se te olvidó que esta persona es un malvado? ¿Cómo puede ser que le va bien? No es justo lo que pasa en esta vida. No es justo lo que sucede en este mundo. Cuando sucedan cosas que para tu vista pienses, digas, no es justo, en ese momento agarra esa frase y tírala a la basura. Y en ese momento es cuando comienza la fe verdadera. ¿Cuándo comienza la fe? Cuando la razón y la lógica se terminan. ¿Escucharon qué frase? La fe comienza cuando la lógica y la razón se terminan. Cuando ya tú piensas, esto no es justo, esto es una locura, ¿cómo puede ser que estén pasando estas cosas? Ahí es cuando empieza la emuná y ahí es el examen que Dios te está probando, a ver qué tanto pasas el examen y la prueba. La persona tiene que vivir así en esta vida, saber y pensar, esto es lo justo. Oye, pero ¿qué hice de malo? ¿Que por qué me llegó este problema? No es justo. En ese momento piensa, Dios es justo, Dios es recto, Dios no se equivoca, como quieras llamarle, pero piensa de esa manera que si Dios te lo mandó, es porque te lo mereces, es para tu bien, debes de recibirlo, etcétera, etcétera. Mubami Barab, vemos aquí, Sherabim Toim Keshinamaminim, Sheashem Tzadik Beyashar, mucha gente se equivoca y piensa que Dios no es justo. Beshekol Mishpatav Etzedek Berahamim, Belachem Heno Yehukim Adotou Memunato. Y esas personas que están tan alejadas me refiero, que no entienden que todo lo que sucede en esta vida es mandado por Dios y es para su bien. Y aquí me gustaría poner una pausa y vamos a hablar de tres diferentes categorías y cada quien que piense en dónde está parado. Categoría número 1 es cuando la persona dice, la verdad, yo ni creo que todo lo que pasa en esta vida viene de Dios. Ese es el nivel más abajo. Y esta persona, pobre de él, que va a vivir esta vida como un infierno, porque ¿en quién va a confiar? ¿A quién le va a rezar? Todo lo que recibe va a pensar que fue el mal de ojo, la mala suerte, lo que sea. Ese es el primer nivel que estamos, yo creo que muy lejos de ese nivel. El segundo nivel primer nivel es no confiar que todo lo que pasa en esta vida viene de Dios. Segundo nivel es, yo entiendo, yo sé que todo lo que manda Dios es para bien. Antes que eso, yo sé que todo lo que pasa en esta vida lo manda Dios y yo sé que todo es para bien. Pero
en el momento de la prueba no lo crees. ¿Por qué sé que no lo crees? Porque en el momento de la prueba te enojas, dices no es justo. En el momento de la prueba no confías que Dios te lo está mandando. Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel es el que en el momento, incluso en el momento de la prueba, incluso en el momento de la situación complicada, vive conectado con Dios y entiende que Dios mandó esa situación. Bekasher, y esa persona siempre está apegada a Dios. Esa persona vive feliz, vive confiando en alguien que se llama Dios, que todo lo que manda es para el bien. Bekasher Hashem Yitbaraj Rotzeh Likorban Elav, Umojiach Otam al Yidei Surim. Hay un pasuk, hay un versículo en Mishle, lo dijo Shelomo Amelech, el rey Salomón, el hombre más sabio de todas las épocas, dijo una frase que de verdad el que únicamente la lee sin profundizar, se puede desmayar y renegar totalmente. ¿Cuál es este versículo, esta frase que dijo Shelomo Amelech? Que Hashem yochiach, al que Dios quiere, Dios lo reprocha. Dios quiere al que le manda exámenes y pruebas en esta vida. Imagínense, ¿ustedes quién pensarían que es el más querido por Dios? Seguramente el que vive más rico, el que lo tiene todo en esta vida, el que tiene la mejor familia, el que lo tiene todo, el que tiene la mejor salud, los mejores coches, las mejores casas. Todos a lo mejor pensaríamos que Dios quiere tanto a ese hombre que le mandó todo lo que él pidió o él quiere o él necesita o él lo que sea. Pero Shlomo Amelech nos dice algo muy, muy diferente. ¿Quién es la persona que Dios quiere mucho? Repito, la persona que es probada por Dios, la persona que recibe reproches por Dios, es la persona querida por Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Nosotros pensaríamos que sería totalmente al contrario. ¿Que acaso las personas que tienen problemas, que tienen pruebas en su vida, Dios los quiere tanto? La respuesta es sí. Y esa persona que tiene pruebas en su vida y tiene dificultades es más querida por Dios que los demás que lo tienen todo y que nunca reciben pruebas en su vida. La pregunta es, ¿por qué? Y vamos a explicarlo hoy. Cuando la persona es reprochada, cuando la persona recibe pruebas de Dios, Dios, ¿qué está haciendo con él? Dios lo está acercando a él. Dios le está diciendo, querido hijo, quiero que seas mejor. Querido hijo, quiero que te perfecciones, quiero que despiertes. Pero al hombre que lo tiene todo y nunca busca perfeccionarse y dice, yo con lo que tengo estoy bien, mira Dios cuánto me ha mandado, ahí está que Dios me quiere mucho. Entonces esa persona nunca va a tener una aspiración para acercarse más y apegarse más a Dios, ya que él se cree perfecto, ya que lo tiene todo e incluso que acepta que Dios se lo mandó, él piensa, ya tengo todo, ya estoy tranquilo, ya no necesito a Dios, Hasbe Shalom. Esto se puede comparar a un hijo que se fue de viaje y el papá le dio una tarjeta de crédito abierta, ilimitada. Todo lo que el hijo quería comprar, lo compraba. Y pasó un día el hijo emocionado, tomó los mejores viajes y las mejores comidas, los mejores cruceros y gastaba, pero se le olvidaba hablarle a su papá. Pasó una semana, no le hablaba a su papá, 2, 3, 4. Después de 6 semanas que el hijo ya había gastado millones, el papá dice, oye, ¿cómo es posible? Mi hijo no me ha hablado por teléfono en 6 semanas y le doy todo. El papá automáticamente habla al banco. Gerente del banco,
cancéleme la tarjeta de crédito de mi hijo. ¿Y cuánto tiempo pasó? Pasaron 5 minutos y el hijo le habla al papá. Papi, qué gusto hablar contigo, tanto tiempo que no te marco, he estado muy ocupado en mi viaje, etcétera, etcétera. ¿Qué hay, hijo? ¿Qué necesitas? Es que, ¿qué crees, papá? No sé por qué motivo, hay un problema con la tarjeta, ya no tengo crédito, me la rechazaron aquí, quería comprar esto, ya no pude. En ese momento, el papá, ¿qué siente? No es justo, de verdad no es justo, así siente el papá. No puede ser que mi hijo únicamente me marque cuando tiene algún problema. Entonces, este papá le dijo a su hijo, hijo, mira, cada vez que me marques te voy a poner 200 pesos en la tarjeta para que me marques más seguido. Yo les pregunto, ¿qué hijo es más querido? ¿El hijo que pueden pasar 6 semanas, lo tiene todo y no le marca al papá? ¿O el hijo que todos los días le marca, papi, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo. Oye, papá, necesito 200 pesos para hoy. Toma, hijo. Y al otro día, papi, se me acabaron los 200 pesos. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes depositar otros 200 pesos? Claro que sí, hijo. Por supuesto que el segundo hijo es más querido por el papá. ¿Por qué? Porque tiene más relación con él. No está independiente del padre. Y así sucede con nosotros. Cuando Dios ve que un hijo lo tiene todo, porque Dios se lo mandó, por supuesto, y se olvida de Dios, se olvida de su papá, a Dios le duele mucho. Pero cuando un hijo tiene por aquí un problemita y el hijo, papi, Dios, ayúdame, tengo este problema que únicamente tú me puedes resolver. Entonces, Dios está contento con este hijo. ¿Y qué hace el otro día? A lo mejor duele decirlo, pero a lo mejor le manda otro problemita. ¿Para qué? Para escuchar la voz del hijo. Es por eso que está escrito en el Midrash. Son palabras muy fuertes, pero con esta explicación se puede entender muy bien. Las matriarcas, Sarah, Rivka, Rachel, Lea, todas eran estériles. ¿Cómo es posible que las matriarcas eran estériles si eran santas, eran ejemplo de gesed, de ayuda a los demás? ¿Cómo es posible que ellas eran estériles? La respuesta dice el Midrash, que es difícil entenderlo, pero vamos a tratar de explicarlo bien como lo que ya dijimos. ¿Por qué eran estériles? Dice el Midrash, porque Dios amaba la tefilá, los rezos de las matriarcas. Entonces, ya que Dios amaba tanto esos rezos, que Dios no le mandaba hijos a estas matriarcas para que sigan rezando. Y ya que ese rezo le gustaba tanto a Dios, por eso las hizo estériles. Es difícil entenderlo. Si Dios las quiere tanto, mándale hijos. Ya que Dios amaba tanto el rezo, las plegarias de las Simaot, las hizo estériles. Y es exactamente lo mismo que estamos diciendo en esta clase. Dios, ¿a quién ama? A esos hijos que le rezan a Dios y que están apegados a Dios. Y a veces tenemos que recibir problemitas para acercarnos a Dios. Entonces, si tú ves que tienes problemitas por aquí, por allá, un dolor por aquí, un dolor por allá, tú ves que su situación económica a veces no está tan bien, a veces sí, a veces caes, ves que tu situación familiar, social, material, económica, como quieran, cualquier situación en tu vida que va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, estás dándote cuenta de que Dios te quiere y Dios quiere que le reces. Para eso te mandó Dios esas situaciones difíciles, para que te acuerdes de Él. Y esa persona que lo tiene todo y que se le olvidó que tiene un papá, ese es alguien que Dios a lo mejor no quiere tanto, porque Dios a lo mejor, para entender, es una frase fuerte, Dios a lo mejor ya medio tiró la toalla con ese hijo, porque ese hijo, después de mandarle tantas situaciones complicadas, no despertó a Dios. Vemos aquí de veras palabras difíciles de entender, pero quien las piensa y las reflexiona, es la verdad. Shelomo Amelech lo dijo,
Kietasher Yehab Hashem Yohiach. ¿A quién quiere Dios? Al que le manda un bachecito por aquí, al que le manda un reproche, al que le manda alguna situación complicada, para que este hijo se despierte. Pero si la persona no confía que Dios se lo mandó, entonces, ¿qué ganó Dios en mandarle eso? Al final salió peor. El hijo sufrió y no confió en Hashem. Sí, al final el hijo sufrió y le pasó unos momentos difíciles, pero al final se apegó a Dios. Valió la pena, como las Simaot, las matriarcas, que rezaron y rezaron y rezaron, se apegaron a Dios. Dios estaba feliz con sus rezos y al final tuvieron hijos todas. Entonces, cuando la persona está en una situación complicada, tiene que decir, gracias Dios, me estás demostrando que me quieres, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Que te apegues a Dios. Si no, todo fue en vano. Entonces, vemos de aquí, vamos a resumir y leemos este último párrafo. Cuando la persona recibe alguna situación difícil, en cualquier ámbito, situación de la vida, debe de saber, número uno, que Dios se lo está mandando. Número dos, es para bien. Y todo el objetivo que Dios se lo está mandando, ¿para qué es? Para que despiertes y te apegues a Dios. Y nunca puedes pensar ni decir, no es justo, no puede ser, ¿por qué me suceden estas cosas? Porque todo lo que manda Dios es justo, todo es perfecto y todo tiene el camino exacto, ya que Dios es tzadik beyashar hu, Dios es justo y es recto. Es por eso cuando la persona recibe alguna situación complicada, tiene que agradecer, Dios, gracias por provocarme a que yo me acerque a ti, porque si no me hubieras mandado esta situación difícil, a lo mejor nunca me hubiera acercado a ti. La Jena Klal Hui, vamos a resumirlo con lo que está escrito en el libro. Así como la persona tiene que confiar, todo lo que le pasa viene de Dios. Que así la persona tiene que pensar que de verdad sentirlo y vivirlo, que Dios es justo y es recto. Ven Abel y Menu, y no hay nada malo que Dios mande. Hazbe Shalom, Bejola misionó todas las pruebas, de Aisurim, todos los sufrimientos, de Adinimia Mishpatim, las cosas duras que nos suceden. Kulam Hem Rahamim, todo eso es piedad y misericordia que Dios nos está mandando. Y escuchen estas 5 palabras que termina, y es el resumen de toda la clase. Bejol Tajlitam Lekareb. Todo el propósito de esos sufrimientos, cosas difíciles, los baches que Dios nos pone, los sufrimientos, los golpecitos, todo eso, el objetivo es Lekareb, para acercarnos a Dios, Velol Rajek, y no para alejarnos, porque suele suceder. A lo mejor muchas personas reciben cosas difíciles, reciben golpecitos, reciben baches en su vida, y esas personas saben que vienen de Dios, pero la persona va a pensar, si Dios me mandó esos problemas, me voy a alejar de Dios, porque si me lo mandó es porque no me quiere y me voy a alejar. Pero ¿qué crees? Es exactamente al revés. Si Dios me mandó esa situación difícil, es para que me acerque a Él, porque a lo mejor me estaba yo olvidando de Dios. Y por medio de esta situación complicada que Dios me mandó, todo el objetivo es para que yo me acerque a Él. Entonces, vemos que es muy difícil, muy diferente vivir de esta manera que de esta manera. La persona que confía va a vivir increíble, se va a acercar a Dios, va a vivir espiritualmente hablando increíble. Pero la persona que no cree que todo lo que sucede viene de Dios, entonces, pobrecito de él, porque ya nos vamos a imaginar qué vida va a tener. Nos vemos mañana, si Dios quiere, aproximadamente 8:20, 8:25 de la noche. Y recuerden, todas las clases están guardadas en Facebook, en SoundCloud y en YouTube. Gracias, bye a todos, buenas noches, saludos. Bye, 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 ma. Bye a todos.